Acuerdo número 72, 26 de diciembre del 2025, por lo cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en la modalidad de abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Alimentos Escolar, Alimentos para Aprender, UAPA. Proceso de selección número 2727, entidades del orden territorial y UAPA. La Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 7, 11, 12, 29, 30 y 31 de la Ley 909 del 2004, en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto Único Reglamentario 1083 del 2015, en artículo 263 de la Ley 1955-2019, en los artículos 1 y 2 del Decreto 498 de 2020, numeral 21 del artículo 3 y el numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo número 75-2023. Y, considerando, en el artículo 125 de la Constitución Política, establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que al ingreso a los cargos de carrera y al ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. Complementariamente, el artículo 130 superior dispone que habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. Además, en el artículo 209, IBIMEN, determina que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 del 2004 establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente, de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que, con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público, actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. De conformidad con el artículo 11, literales A, C e I de la misma ley, le corresponde a la CNSC, entre otras funciones, establecer los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa, elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento, y realizar los procesos de selección para el ingreso de empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior que contrate para tal fin. El artículo 28 de la norma precitada señala que la ejecución de los procesos de selección para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa se realizará de acuerdo con los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencia de los aspirantes, eficacia y eficiencia. En el mismo sentido, el artículo 29 de la Ley 909 del 2004, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019,
determina que la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa será mediante procesos de selección abiertos y de ascenso, precisando que el de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional de empleo. El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 establece que, con el fin de reducir la provisionalidad en el empleo público, las entidades públicas deben coordinar con la CNSC la realización de los procesos de selección para el ingreso a los empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva y que, definidas las fechas del proceso de selección, estas entidades deben asignar los recursos presupuestales que les correspondan para su financiación. Por su parte, el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto Único Reglamentario 1083 del 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 498 del 2020, define el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera, señalando que, si agotado las anteriores opciones no fuere posible la provisión de empleo, deberá adelantarse el proceso de selección específico para la respectiva entidad. El artículo 2.2.6.34 del referido Decreto Único Reglamentario 1083 del 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, impone que los jefes de personal o a quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y específicos o especiales de origen legal vigilados por la CNSC, el deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera, OPEC, de la CNSC, con la periodicidad y lineamiento que esta Comisión Nacional establezca. Igualmente, determina que tales entidades deben participar con la CNSC en el proceso de planeación conjunta y armónica del proceso de selección, debiendo tener previamente actualizados sus respectivos manuales específicos de funciones y competencias laborales, en adelante MEFCL. También ordena priorizar y apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar estos procesos de selección. De igual forma, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1960 del 2019 ordena a las entidades públicas reportar la oferta pública de empleo de carrera en vacancia definitiva, en adelante OPEC, según el procedimiento que defina la CNSC, con el fin de visibilizar el concurso de ascenso regulado en este artículo. En igual sentido, la circular conjunta número 2019-10-000000017 del 13 de febrero del 2019, expedida por la CNSC y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se establecen los lineamientos para la planeación y el desarrollo de los procesos de selección, dentro de los cuales se establece que las entidades deberán revisar y, si es el caso, actualizar los manuales de funciones y de competencias laborales antes de la publicación de la oferta pública de empleo que será objeto de proceso de selección. Asimismo, deben tener en cuenta que, una vez publicada la oferta, no es viable modificar el manual de funciones en lo relacionado con los cargos ofertados. Reportar y certificar los empleos de carrera administrativa vacantes de manera definitiva en el aplicativo Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SUMO, con la periodicidad y lineamientos que establezca la Comisión Nacional del Servicio Civil.
priorizar el gasto y reservar los recursos necesarios para adelantar los concursos de mérito de acuerdo con la planeación que adelante la Comisión Nacional del Servicio Civil en coordinación con las entidades. De otra parte, la Directiva número 15 del 2022, expedida por la Procuraduría General de la Nación, exhorta que las entidades públicas a cumplir las siguientes obligaciones en materia del proceso de selección. Primero, exhortará a los destinatarios de la presente directiva a cumplir las siguientes obligaciones. Primero, obligaciones de las entidades relacionadas con los procesos de selección que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil. 1.1. Reportar y actualizar la información de la oferta pública de empleo de carrera OPEC en el aplicativo y en los plazos previstos por la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionada con los empleos que se encuentren vacantes de manera definitiva para realizar los concursos de mérito. 1.2. Coayudar efectivamente y oportunamente en la planeación de los concursos de mérito con la Comisión Nacional del Servicio Civil. 1.3. Hacer las apropiaciones presupuestales con la suficiente antelación y garantizar el desarrollo de las convocatorias dirigidas a proveer las vacantes definitivas de acuerdo con los principios de celeridad, economía, eficiencia y eficacia. 1.4. Desarrollar la etapa de planeación de los procesos de selección de manera célere y eficiente y evitar dilataciones injustificadas. Los cambios en las administraciones no pueden ser excusa para evadir las responsabilidades adquiridas por el ente gubernamental en la etapa de planeación. 1.5. Llevar a cabo los concursos cuando cumplan los requisitos para ello. En firme las listas de elegible, la entidad debe efectuar los nombramientos en periodo de prueba en estricto orden de mérito. 1.6. Cumplir las normas vigentes al transformar empleos de carrera administrativa en empleos de libre nombramiento y remoción. 1.7. Recordar a las entidades que actualizar los manuales específicos de funciones y competencias laborales no es una causal para no reportar oportunamente la oferta pública de empleo de carrera a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 1.8. Conformar las comisiones de personal al interior de las entidades. 1.9. Aplicar la normativa vigente al iniciar y culminar los procesos de selección abierto o de ascenso según el caso. A su vez, el artículo 29 de la Ley 909 del 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 2418 de 2024, prevé que el proceso de selección será de ascenso cuando las vacantes pertenezcan a la misma planta de personal y que existan servidores públicos con derechos de carrera que cumplan los requisitos y condiciones para un número igual o superior de los empleos a proveer, destinando hasta el 30% de las vacantes para ascenso y el 70% para la modalidad de abierto, garantizando en ambos casos la reserva de mínimo el 7% para ser ocupados por personas con discapacidad. En este contexto, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 establece que las etapas de los procesos de selección son, primero, la convocatoria, segundo, el reclutamiento, tercero, las pruebas, cuarto, listas de elegibles y quinto, periodo de prueba, estipulado en el numeral 1 de la convocatoria. Es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. Ahora bien, el artículo 7 de la Ley 2418 de 2024 establece la excepción del pago de derechos de participación para personas con discapacidad.
Vale señalar que conforme a la circular externa número 2025 RS 011-333 del 7 de febrero de 2025, expedida por la CNSC, solo podrán inscribirse en vacantes reservadas para personas con discapacidad los aspirantes que así lo acrediten conforme a la circular externa 009 de 6 de octubre de 2017, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, y la resolución 1197 de 5 de julio de 2024, emitidas estas últimas por el Ministerio de Salud y Protección Social, salvo que decidan participar para vacantes que no tengan reserva, asumiendo el pago de sus derechos de participación. Adicionalmente, el artículo 8 de la Ley 2418/2024 dispone que se deben establecer adaptaciones y ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso de selección. Por otra parte, el parágrafo del artículo 28 de la Ley 909 de 2024, modificado por el artículo 5 de la Ley 2418 de 2024, establece que la demostración de experiencia laboral o profesional no será determinante para el ingreso a la carrera administrativa para personas con discapacidad. Es decir, que en el ámbito de aplicación de estas acciones afirmativas se circunscribe exclusivamente a los procesos de selección en la modalidad de ingreso. Para el reporte de la OPEC en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad en el Sistema SIMO, la CNSC, mediante el acuerdo número CNSC-10-10-00008-736 del 6 de septiembre de 2019, modificado por el acuerdo número CNSC-2021-10-00020-726 del 4 de agosto de 2021, la circular externa 001-1 del 24 de noviembre de 2021 y la circular externa número 2023 RS 14-35-18 del 27 de octubre de 2023, impartió los lineamientos, el plazo y otras instrucciones para que las aludidas entidades públicas cumplieran oportunamente con esta obligación. Con relación al deber de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-183 de 2019, precisó: con fundamento en los anteriores elementos de juicio, se procedió a analizar la constitucionalidad de la norma demandada, artículo 31, numeral 1 de la Ley 909 del 2024. Este análisis concluyó, en primer lugar, que la interpretación según la cual, para poder hacer la convocatoria, son necesarias las dos voluntades, la de la CNSC y la de la entidad u organismo cuyos cargos se proveerán para el concurso, es abiertamente incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación posible que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales de colaboración armónica y de colaboración, la de entender que, si bien el jefe de la entidad u otros organismos pueden suscribir la convocatoria como manifestación del principio de colaboración armónica, de esta posibilidad no se sigue de ningún modo, primero, que pueda colaborarla, modificarla u obstaculizarla. Y dos, que la validez de la convocatoria dependa de la firma del jefe de la entidad u organismo. Y que la CNSC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, no puede disponer la realización del concurso sin que previamente se haya cumplido en la entidad cuyos cargos se van a proveer por medio de los presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley.
Sobre las listas de elegibles, el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, contempla que, con los resultados de las pruebas, la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de aquella elaborará un estricto orden de mérito, la lista de elegibles, que tendrá una vigencia de 2 años. Con este y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectúa el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan en posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad. Ahora bien, el artículo 2.2.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 2365 de 2019, establece los lineamientos para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 a 28 años, que no acreditan experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mérito laboral de esta población. En aplicación de esta norma, la Directiva Presidencial 01 de 2020, dirigida a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, se dio la directriz al Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con la CNSC, de identificar los empleos de vacancia definitiva que se encuentren ofertados mediante proceso de selección, que no se requiera experiencia profesional o que permitan la aplicación de equivalencias, con el fin de darlos a conocer a los jóvenes mediante su publicación en la página web de las entidades del Estado que se encuentren adelantando tales procesos de selección. Al respecto, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020, decidió no realizar la prueba de valoración de antecedentes para los precitados empleos, haciendo extensiva esta decisión. En sesión de 25 de junio y 24 de diciembre de 2020 y 27 de abril de 2021, a los empleos de los niveles técnicos y asistencial que no requieran experiencia en su requisito mínimo ofertados en otros procesos de selección. En correspondencia con lo anterior, el artículo 9 de la Ley 2214-2022, por medio de la cual se reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955-2019, se toman medidas para fortalecer las medidas que promuevan el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones. Se aplicará de conformidad con el manual específico de funciones y competencias laborales vigentes de la entidad. Igualmente, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 16 de abril del 2020, según acta número 032 de la misma fecha, aprobó la aplicación de una prueba de ejecución para los empleos de conductor o conductor mecánico, en lugar de la prueba de valoración de antecedentes. En el artículo 2 del decreto 498 del 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, dispone que a los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad a la expedición de los decretos 770 y 785 de 2005, que participen en procesos de selección, se les exigirá como requisito para el cargo al que concursan los mismos que se encontraban vigentes al momento de su vinculación. Esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron vinculados.
Por su parte, en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, modificado por el artículo 16 de la Ley 2113 de 2021 y artículo 9 de la Ley 2221 de 2022, adicionado por los artículos 3 y 4 de la Ley 2119 de 2021, establece que, artículo 2, equivalencia de experiencia. Con el objetivo de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación, para el trabajo humano y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias a partir de la presente ley, pasantías, prácticas, judicaturas, servicios en los consultorios jurídicos, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicio y la prestación del servicio social PDET, y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico. El Departamento Administrativo de la Función Pública del Ministerio del Trabajo reglamentarán cada una en el marco de sus competencias en un término no superior a 12 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencias profesionales válidas. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de función pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el decreto 1083 del 2015 o el que haga sus veces. Parágrafo 1. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 28 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 2. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa a los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área de conocimiento del empleo público. Parágrafo 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencia será de 6 meses. Mediante el artículo 4 de la Ley 2119-2021, fue adicionado un parágrafo en el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 en los siguientes términos. Parágrafo. Sin distinción de edad. Quienes cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones siempre y cuando pertenezcan a la misma área de conocimiento. En el artículo 1 del decreto 952 de 2021, en lo relacionado con el reconocimiento de la experiencia previa como experiencia profesional, dispone, artículo 1. Adicionar el capítulo 6 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 del 2015, el cual quedará así. Artículo 2.2.5.6.2. Ámbito de aplicación. Las normas de este capítulo regulan el reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional válida y son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral y productiva de jóvenes en el sector público. Parágrafo 1. De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1622 de 2013 y primero de la Ley
2039 del 2020, las normas previas en este capítulo son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral en el sector público de los jóvenes que estén entre los 14 y los 28 años. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para efectos de provisión temporal y definitiva de los empleos públicos. Las entidades territoriales darán aplicación al contenido de este decreto. Parágrafo 3. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto de Ley 019 de 2012 y 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 del 2015, el ámbito de aplicación de las normas previstas en este capítulo expresamente excluye las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social de salud, cuya experiencia profesional solo se computará a partir de la inscripción o registro profesional. Parágrafo 4. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1780 del 2016, las prácticas en relación docencia de servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje establecido en la Ley 789 del 2002 y sus decretos reglamentarios y la judicatura seguirán siendo regulados por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes. Artículo 2.2.5.6.3. Reconocimiento y experiencias previas como experiencia profesional. Las autoridades encargadas del desarrollo y del diseño de los concursos de mérito, los directores de contratación y los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces deberán reconocer como experiencia profesional válida el 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, el desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020 solo valdrán como experiencia profesional válida cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica guarde relación directa con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad competente. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos previos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 3. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes. Parágrafo 4. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores o de educación superior de posgrado, durante un tiempo determinado en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con el área de estudio o desempeño y su tipo de formación para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios o obtener título que lo acreditará para el desempeño laboral. De otra parte, el artículo 1 de la Ley 2043 del 2020 ordena reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional y o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público y o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando en sus artículos 3, 6 y 7. Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional en la cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñar en el entorno laboral
sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Artículo 6. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y, en todo caso, sumirá el tiempo de experiencia profesional del practicante. Artículo 7. Reglamentación. El Gobierno Nacional, en un término de 3 meses, reglamentará las disposiciones a fin de dar cumplimiento a la presente ley. De otra parte, el acuerdo número 19 del 16 de mayo del 2024, la CNSC reglamentará la administración, conformación, organización y manejo del Banco Nacional de las Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera Administrativa y sistemas específicos y especiales de origen legal en lo que les aplique. Posteriormente, a través del artículo número 16 del 4 de junio de 2025, la CNSC estableció el procedimiento para las audiencias públicas para escogencia de vacante de un empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel nacional. El numeral 5 del artículo 14 del acuerdo número 75 del 10 de noviembre de 2023 asigna a los despachos de los comisionados de la CNSC, entre otras, las funciones de elaborar y representar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados los acuerdos y sus anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección a su cargo y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena. En aplicación de la anterior normativa, la CNSC, en uso de sus competencias constitucionales y legales, adelantó conjuntamente con la Unidad Administrativa Especial de Alimentos Escolar, Alimentos para Aprender, UAPA, en adelante entidad, la etapa de planeación para realizar el presente proceso de selección. En cumplimiento de esa labor, la entidad referida registró en el SIMO la correspondiente OPEC para este proceso de selección, la cual fue certificada por su representante legal y el o la jefe de la unidad de personal o su equivalente, al registrar en este aplicativo y a aceptar sus condiciones de uso directamente o mediante otro usuario creado, habilitados o autorizados por ellos o por sus antecesores, certificando igualmente que la información contenida en el presente reporte de la oferta pública de empleos de carrera administrativa OPEC corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigentes o sus equivalentes, el cual fue remitido a la CNSC mediante el radicado número 2025 RE 210864 del 3 de octubre de 2025. Adicionalmente, los referidos funcionarios al certificar la aludida OPEC asumieron que las consecuencias derivadas de la inexactitud, equivalencia o falsedad de la información serán de exclusiva responsabilidad de la entidad, por lo que se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros por la información reportada. De conformidad con el artículo 29 de la Ley 909 del 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 2418 de 2024, la circular externa número 2025 RS 011333 del 7 de febrero de 2025 y su anexo técnico y número 2025 RS 15 0437 del 11 de septiembre de 2025, la entidad, mediante radicado número 2025 RE 210864 del 3 de octubre de 2025,
identificó y reportó ante la CNSC dentro de la OPEC las vacantes reservadas para personas con discapacidad, garantizando así la aplicación de la medida afirmativa de reservar mínimo el 7% con ajuste positivo de las plazas ofertadas en la modalidad abierta en cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente. Respecto de la aplicación del decreto 2365-2019, para el presente proceso de selección, la entidad no reportó la existencia de empleos sin requisitos mínimos de experiencia. Con relación a la aplicación del artículo 2 del decreto reglamentario 498 del 2020, la entidad no reportó la existencia de servidores públicos provisionales activos de los niveles asistenciales, técnico, vinculado con anterioridad a la expedición del decreto ley 770 de 2005, que desde entonces no ha cambiado de empleo. En sentencia del 12 de junio del 2025, proferida por el Consejo de Estado, sección segundo, subsección A, dentro de la expediente 11-001-03-25-000-2021-00468-002, se exhortó a la Comisión para que, en lo sucesivo, publiquen los proyectos de acuerdo mediante los cuales se convoca y establecen las reglas para la ejecución del respectivo proceso, en cumplimiento de lo preceptuado en el inciso octavo del artículo 8 de la Ley 962 del 2005 y los artículos 3.6 y 8.8 del CPACA. Para tal fin, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 19 de agosto de 2025, aprobó los lineamientos para dar cumplimiento al exhorto relacionado, de manera que se estableció la publicación del acuerdo y su anexo por un término de 7 días calendario, con el fin de garantizar un término prudencial y razonable para que la ciudadanía pueda formular observaciones en caso de considerarlo necesario. En cumplimiento de ello, la CNSC publicó en su sitio web entre el 8 y el 15 de octubre de 2025 el proyecto de acuerdo y su anexo, con el objetivo de recibir observaciones de la ciudadanía. Con base en esto, OPEC, así registrada y certificada encima por la entidad, asimismo, las observaciones acogidas en el marco de la publicación del proyecto de acuerdo antes señalado, la Sala Plena de la CNSC, conforme a lo establecido en el numeral 21 del artículo 3 del acuerdo número 75 de 2023, en sesión del 16 de diciembre de 2025, aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de que trata este acto administrativo. Finalmente, y con fundamento en lo señalado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, a través de la sentencia con radicación 11-001-003-2016-01017-00, en la que se señaló: en este sentido, esta sección resalta que, cuando la norma contenida en la disposición del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 se refiere a suscripción de la convocatoria, implica que tanto la CNSC como la entidad beneficiaria deben adelantar ineludiblemente una etapa previa de planeación y coordinación interinstitucional para las implicaciones administrativas y presupuestales que ello comporta, sin que este proceso de participación e interrelación implique necesariamente que ambas entidades, a través de sus representantes y legales, deban concurrir con su firma en el acto administrativo que incorpora la convocatoria del proceso de selección o concurso. El presente acuerdo podrá ser suscrito únicamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil, gozando la plena validez legal. En caso de que a ello haya lugar el mérito de lo expuesto, la CNSC acuerda. Capítulo 1.
Disposiciones generales. Artículo 1. Convocatoria. Convocar a proceso de selección en la modalidad abierto para proveer las vacantes definitivas de los empleos referidos en el artículo 8 del presente acuerdo, pertenecientes al Sistema General de la Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Alimentos Escolar, Alimentos para Aprender UAPA, que se identificará como Proceso de Selección número 2727, Entidades del Orden Territorial y UAPA. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo el anexo que contiene de manera detallada las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos el numeral 1 y el artículo 31 de la Ley 909/2004, este acuerdo y su anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto de este como a la CNSC, a la institución de educación superior que lo desarrolle y a los aspirantes inscritos. Artículo 2. Entidad responsable del proceso de selección. La entidad responsable del proceso de selección es la CNSC, quien en virtud de las disposiciones del artículo 30 de la Ley 909/2004 podrán suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Artículo 3. Estructura del proceso de selección. El presente proceso de selección comprende las siguientes etapas. Primero, convocatoria y divulgación. Segundo, adquisición de derechos de participación e inscripciones. 2.1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de abierto, con reserva para personas con discapacidad. 2.2. Identificación y declaratorias de vacantes de ciertas de los empleos ofertados en la modalidad de abierto, con reserva para personas con discapacidad. 2.3. Ajuste de la OPEC del proceso de selección en la modalidad de abierto para incluir las vacantes declaradas desiertas en el proceso de selección en la modalidad de abierto con reserva para personas con discapacidad. 2.4. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de abierto sin reserva para personas con discapacidad. 3. Verificación de requisitos mínimos en adelante BRM de todos los participantes inscritos. 4. Aplicación de pruebas en los participantes admitidos en la etapa de la BRM en modalidad de este proceso de selección. 4.1. Pruebas sobre competencias funcionales y pruebas sobre competencias comportamentales. 4.2. Pruebas de valoración de antecedentes. 5. Conformación y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados en este proceso de selección. Parágrafo. La etapa de la adquisición de derechos de participación e inscripciones incluirá las vacantes que hayan sido ofertadas como parte de la reserva para personas con discapacidad. Artículo 4. Vinculación en periodo de prueba. Las actuaciones relativas al nombramiento y al periodo de prueba son de exclusiva competencia del nominador, las cuales deben seguir las reglas establecidas en la normativa vigente sobre la materia. Por ello, el o la jefe de la unidad de personal debe verificar el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidos para el desempeño del empleo antes de verificar el nombramiento. Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. El proceso de selección que se convoca mediante el presente acuerdo se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley 909 del 2004, sus modificaciones y adiciones, así como sus decretos reglamentarios, los decretos de ley 760, 770 del 2005, la Ley 1033 del 2006, el Decreto Único Reglamentario 1083 del 2015 y sus modificaciones. La Ley 1960-2019, el Decreto 498-2020
y las leyes 2039 y 2043 de 2020. Las entidades 2113 y 2119 de 2021, el decreto 952 de 2021, la ley 2214 de 2022, el manual específico de funciones de competencias laborales vigente de la entidad, con base a el cual se realiza este proceso de selección, lo dispuesto en este acuerdo y su anexo y por las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Parágrafo. Como quiera que el artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio del 2020, modificado por las leyes 2113 y 2119 del 2021 y reglamentado por el decreto 952 del 2021, regula algunos tipos de experiencia laboral también regulados por la Ley 2043 de la misma fecha, para efectos de la verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección que va a aplicar en todos estos casos según las especificaciones previas en los requisitos apartes del anexo del presente acuerdo. Las disposiciones pertinentes de la Ley 2043 de 2020, en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, que dispone que debe aplicarse la situación normativa más favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada en varias fuentes formales del derecho. Asimismo, se aplicarán los lineamientos definidos para el efecto en el criterio unificado, verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa, sus modificaciones y complementaciones. Artículo 6. Financiación del proceso de selección. De conformidad con el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 del 2017, las fuentes de financiación de los costos que conlleva la realización del presente proceso de selección son las siguientes. Primero, a cargo de los aspirantes. El monto recaudado por concepto de los pagos del derecho a participar en este proceso de selección, el cual se cobrará según el nivel jerárquico del empleo al que se aspire. Así, para el nivel profesional, un salario y medio mínimo diario legal vigente. Para el nivel asistencial, un salario mínimo diario legal vigente. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo, en las fechas que la CNSC determine, las cuales serán publicadas oportunamente en su sitio web www.cnsc.gov.co y o el enlace CIMO. 2. A cargo de la entidad que oferta los empleos a proveer. El monto equivalente al costo total de estos procesos de selección menos el monto recaudado por concepto del pago de derechos a participar en el mismo que hagan los aspirantes a este proceso. Parágrafo primero. Las personas con discapacidad que opten por vacantes ofertadas como parte de la reserva para personas con discapacidad tendrán gratuidad en la inscripción siempre que aporten para ese momento el certificado de discapacidad conforme a lo establecido en la circular externa 009 del 6 de octubre de 2017 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud y la resolución 1197 del 5 de julio de 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social. En consecuencia, se entiende que las entidades oferentes asumirán el costo total del proceso de selección de los empleos objeto de la reserva para personas con discapacidad. Parágrafo segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015,
Adicionado por el artículo 3 del decreto 051 de 2018, las dependencias encargadas del manejo del presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar los procesos de selección. Parágrafo tercero. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de las pruebas y a la diligencia de acceso a las mismas, en los casos en que este último trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante. Artículo 7. Requisitos generales de participación y causales de exclusión. Los siguientes son los requisitos generales de los aspirantes para que puedan cumplir y participar en este proceso de selección y las cuales de exclusión del mismo. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad abierta. Primero, ser ciudadano colombiano mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Presentar en las fechas establecidas por la CNSC las diferentes pruebas y además actividades previstas para este proceso de selección. 5. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el Manual Específico de Funciones vigente de la entidad que la oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPS. Sexto, en caso de optar por una vacante reservada para persona con discapacidad, el aspirante deberá presentar al momento de la inscripción el certificado de discapacidad vigente conforme a lo establecido en la circular externa 009 del 6 de octubre del 2017, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, y la resolución 1197 del 5 de julio de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social. 7. No encontrarse incurso en causales constitucionales y o legales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos que persistan al momento de posesionarse. No encontrarse incurso en situación que genere conflicto de interés durante las diferentes etapas del proceso de selección y o que persistan al momento de posesionarse. 9. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Son causales de exclusión de este proceso de selección. Primero, aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. No ser ciudadano colombiano o ser menor de edad. No presentar en las fechas establecidas de la CNSC las diferentes pruebas previstas para este proceso de selección. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo, el cual se inscribe al aspirante establecidos en el Manual Específico de Funciones vigente de la entidad que la oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OP. No aportar el certificado de discapacidad conforme a lo establecido en la circular externa 009 del 6 de octubre del 2017, emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud y la resolución 1197 del 5 de 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social, o no mantener su discapacidad al momento de posesionarse. Sexto, conocer y o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en este proceso de selección. No superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidos para este proceso de selección. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en este proceso de selección. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección. Realizar acciones para cometer fraude, otras irregularidades en este proceso de selección. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas previstas en este proceso de selección.
renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso de selección, transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente acuerdo y su anexo, como en los demás documentos que reglamenten las diferentes etapas del proceso de selección. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento de este proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio en las acciones judiciales disciplinarias penales y o administrativas a que haya lugar. Parágrafo primero. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en este artículo serán responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales anteriores de los requisitos de participación constituirían impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo segundo. En virtud de la presunción de la buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución Política, al aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Las anomalías, consistencias y o falsedades en la información, documentación y o en la prueba o intento de fraude podrán dar lugar a las sanciones legales y o reglamentarias a que haya lugar y o a la exclusión del proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. Parágrafo tercero. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y o locales para prevenir y mitigar el contagio relacionado con una medida sanitaria vigente a la fecha de presentación de las pruebas previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos en tales medidas y cumplir estrictamente los protocolos que se definan para esta etapa. A quienes incumplan con lo establecido en este parágrafo no se le permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las referidas pruebas, sin lugar a la reprogramación de las mismas en una fecha posterior, con lo que se entienden excluidos de este proceso de selección. Igual condición aplica para la diligencia del acceso a pruebas a quienes en su momento lo soliciten en los términos de los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo cuarto. En el presente proceso de la selección, realizarán como mínimo los ajustes razonables previstos en el anexo del presente acuerdo, con el fin de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y promover su acceso equitativo al empleo público de carrera. Los ajustes razonables se aplicarán a los aspirantes en todas las etapas del proceso de selección, tanto si se encuentran en reserva para personas con discapacidad como si no. Estas etapas incluyen la inscripción de aplicación de prueba, la divulgación de resultados, la publicación de listas de elegibles, el nombramiento de periodo de prueba y la evaluación de desempeño laboral. Capítulo 2. Empleos convocados para el proceso de selección. Artículo 8. OPEC para el proceso de selección. La OPEC para este proceso de selección es la siguiente. Tabla número 1. Total de empleos y vacantes ofertados por la entidad. Nivel profesional, abierto, empleos 32, vacantes 38. Total, empleos 32, vacantes 38. Técnico, abierto, empleos 1, vacantes 6, para un total de 33 empleos entre técnico y profesional y vacantes 44 entre técnico y profesional. Tabla número 2. OPEC para empleos y vacantes ofertados en la modalidad abierta. Nivel profesional. Empleos sin reserva, 28. Vacantes 34. Empleos con reserva, 4. Vacantes 4. Total, empleos profesionales 29, vacantes 38. Nivel asistencial. Sin reserva 1, vacantes 6. Con reserva 0. Para un total de 5 empleos, 6 vacantes. Tabla número 3. OPEC para empleo y vacantes ofertados en la modalidad abierto, objeto de reserva para personas con discapacidad.
Nivel profesional abierto, empleos 4, vacantes 4, para un total de 4 empleos, 4 vacantes. Parágrafo primero. La OPEC, que forma parte integral del presente acuerdo, fue registrada en CIMO y certificada por la entidad y es de su responsabilidad exclusiva. Igualmente, es de su responsabilidad el Manual Específico de Funciones, remitido a la CNSC, con base en lo cual se adelanta este proceso de selección conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo. Las consecuencias derivadas de cualquier inexactitud, inconsistencia, falta de corresponsabilidad con la normativa aplicable, error, omisión y o falsedad de la información al específico de funciones y o de la OPEC reportada en la entidad, así como de las modificaciones efectuadas a dicha información una vez iniciada la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo que la CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en CIMO por la entidad y el referido Manual Específico de Funciones, prevalecerá este último. Asimismo, en caso de presentar diferencias entre el Manual Específico de Funciones y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior. Parágrafo segundo. Es responsabilidad del representante legal de la entidad informar mediante comunicado oficial a la CNSC antes del inicio de la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones de este proceso de selección cualquier modificación que deba realizarse a la información registrada en CIMO con ocasión del ajuste del Manual Específico de Funciones para las vacantes de los empleos reportados o por movimientos en las respectivas plantas de personal. En todo caso, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada en CIMO deberán ser efectuados por la misma entidad. Igualmente, antes del inicio de la referida etapa, adquisición de derechos de participación e inscripción. En esta misma oportunidad, la entidad debe también realizar los ajustes que la CNSC le solicite por imprecisiones que llegase a identificar en la OPEC registrada. Una vez iniciada la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones y hasta la culminación del periodo de prueba de las posesiones en uso de las respectivas listas de elegibles, ni el representante legal ni cualquier otra entidad podrá modificar la información registrada en CIMO para este proceso de selección. Parágrafo tercero. Los ajustes a la información registrada en CIMO de los empleos reportados en la OPEC que la entidad solicite con posterioridad a la aprobación de este acuerdo y antes de que inicie la correspondiente etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de abierto, los cuales no modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas por nivel jerárquico ni ninguna otra información contenida en los artículos del presente acuerdo en los que se define la OPEC o las reglas que rigen este proceso de selección. Se tramitarán conforme lo establecido en el numeral 6 del artículo 14 del acuerdo número 75 del 2023 o en la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 4. En los casos en que la OPEC registrada en CIMO por la entidad señale para algún empleo vacante con diferente ubicación geográfica o sedes, se debe entender que la entidad deberá ceñirse a las ubicaciones reportadas en la oferta pública de empleo de carrera OPEC. Parágrafo 5. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en el Manual Específico de Funciones vigente de la respectiva entidad, con base en el cual se realiza el mismo, como en la OPEC registrada por dicha entidad, información que se encuentra publicada en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. Capítulo 3.
Divulgación de la convocatoria e inscripciones. Artículo 9. Divulgación de la convocatoria. El presente acuerdo y su anexo se divulgarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, asimismo en el CIMO, en el sitio web de la entidad para la que se realiza este proceso de selección, en el sitio web del Departamento Administrativo de la Función Pública DAF y en el sitio web de la institución de educación superior contratada para la realización de este proceso de selección a partir de la fecha que establezca esta Comisión Nacional y pertenecerá publicados durante el desarrollo del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 del 2004. Parágrafo primero. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, la OPEC se publicará en los medios anteriores referidos para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados en este proceso de selección con al menos 5 días hábiles de antelación al inicio de las inscripciones de la modalidad abierto respectivamente. Parágrafo segundo. En responsabilidad de la entidad para la que se realiza la presente proceso de selección del DAF y la institución educativa superior, la publicación en su sitio web del presente acuerdo, su anexo y sus modificaciones. Artículo 10. Corrección, complementación o modificación de la convocatoria. De conformidad con el artículo 2.2.6.4 del Decreto Único Reglamentario 1083 del 2015, antes de iniciar la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones, la convocatoria podrá ser corregida, modificada o complementaria de oficio o a solicitud de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección. Deberá justificar y aprobar por la CNSC y su divulgación se hará en los mismos medios utilizados para divulgar la convocatoria inicial. Iniciada la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones, la convocatoria solamente podrá modificarse por la CNSC en cuanto a las fechas de inscripciones y o a las fechas, horas y lugares de aplicación de las pruebas. Las fechas y horas no pueden anticiparse a las previas inicialmente. Estos cambios se divulgarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, asimismo como en CIMO y por diferentes medios de comunicación que defina esta Comisión Nacional, por lo menos 2 días hábiles antes de la ocurrencia efectiva de los mismos. Parágrafo primero. Sin prejuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales se podrán corregir en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo en adelante CPACA o de la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo segundo. Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones, adiciones y o modificaciones al presente acuerdo y o su anexo serán suscritos únicamente por la CNSC. Artículo 11. Condiciones previas a la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones. Los aspirantes interesados en participar en este proceso de selección en su modalidad abierto, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las respectivas condiciones previas establecidas en los correspondientes apartes del anexo presente acuerdo. Artículo 12. Procedimiento para las inscripciones. La CNSC informará en su sitio web, así como en el CIMO, con al menos 5 días hábiles de antelación, la fecha de inicio y duración de la etapa a adquisición de derechos de participación e inscripciones para este proceso de selección en la modalidad abierto. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el que se describe en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo primero.
Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este proceso de selección en la modalidad abierto, no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o algunos se cuentan con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNSC, con fundamento en lo establecido en el artículo 2.2.6.10 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, ampliará dicho plazo, caso en el cual se publicará aviso informativo y se divulgará con oportunidad a los interesados a través del sitio web de la CNSC y en el sitio web de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección. Parágrafo segundo. Finalizando el plazo de inscripción para este proceso de selección, se verificará que las personas que se hayan inscrito a vacantes ofertadas como parte de reserva para personas con discapacidad aporten el certificado de discapacidad conforme a lo establecido en la circular externa 009 del 6 de octubre del 2017 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud y la resolución 1197 del 5 de julio del 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social. En consecuencia, los aspirantes que cumplan con este requisito de participación continuarán con el proceso de selección, mientras que aquellos aspirantes que no lo acrediten no continuarán con el proceso de selección previa observación del debido proceso, teniendo en cuenta las respectivas condiciones establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Capítulo 4. Verificación de requisitos mínimos. Artículo 3. Verificación de requisitos mínimos. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el correspondiente manual específico de funciones, transcritos en la OPEC para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selección en la modalidad abierto, se realizará a los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron en CIMO hasta la fecha del cierre de la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripción, conforme a la última constancia de inscripción generada por el sistema. Se aclarará que la verificación de requisitos mínimos no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitución y legal que, de no cumplirse, genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se realizará a todos los aspirantes inscritos de conformidad con los estudios, experiencias y otros requisitos exigidos para el empleo que haya seleccionado y que estén señalados en el manual específico de funciones y en la OPEC de la entidad, así como en los requisitos generales de participación con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el proceso de selección. Los aspirantes que acrediten cumplir con este requisito serán admitidos al proceso de selección y quienes no serán inadmitidos y no podrán continuar con el mismo. Parágrafo. El artículo 2 del decreto 498 del 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto único reglamentario 1083 de 2015, solamente aplica para las funciones públicas vinculadas a través de nombramiento provisional y que se encuentren en servicio activo, que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del decreto ley 770 del 2005, en empleos de los niveles técnicos y asistencial. De entonces, no han cambiado de empleo y que se inscriban a este mismo empleo en el proceso de selección. Estos servidores podrán ser admitidos para presentar las pruebas del proceso de selección siempre que la entidad certifique ante la Comisión Nacional del Servicio Civil la información requerida, dentro de los términos, condiciones y medios que determine la CNSC. Los eventuales beneficiarios de esta norma que se inscriban en otros empleos o que la entidad no los certifique con la oportunidad, condiciones, etc. requeridos por la CNSC, serán tratados con las reglas generales de la BRM establecidos para este proceso de selección. Artículo 14.
Especificaciones técnicas para la etapa de verificación de requisitos mínimos. Para la etapa de verificación de requisitos mínimos, los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 15. Publicación de resultados y reclamaciones en la entidad de la BRM. La información sobre la publicación de los resultados, etapa de reclamación y las decisiones que resuelven las reclamaciones para la etapa de BRM deberán ser consultadas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Capítulo 5. Pruebas a aplicarse en el proceso de selección. Artículo 16. Pruebas a aplicarse, carácter y ponderación. De conformidad con el artículo 2.2.6.3 del decreto 1083 del 2015, en concordancia con el numeral 3 del acuerdo 31 de la ley 909 del 2004, las pruebas a aplicarse en este proceso de selección para la modalidad abierto tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad, adecuación y potencialidad de las aspirantes a los diferentes empleos que se convocan, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades y competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de los mismos. La variación de este factor se realizará con medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros previamente establecidos. En los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 9 del 2004, las pruebas aplicadas o utilizarse en esta clase de procesos de selección tienen carácter reservado. Solo serán de conocimiento de las personas que indiquen la Comisión Nacional de Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación. Específicamente en este proceso de selección se van a aplicar las pruebas escritas para evaluar competencias funcionales y comportamentales y la valoración de antecedentes según se detalle en las siguientes tablas. Tabla número 4. Pruebas a aplicarse en el proceso de selección en la modalidad abierto para empleo sin reserva para personas con discapacidad. Competencias funcionales. Carácter eliminatorio. Peso porcentual 60%. Competencias comportamentales. Clasificatoria 20%. Valoración de antecedentes. Clasificatoria 20%. Tabla número 5. Pruebas a aplicarse en el proceso de selección en la modalidad abierto para los empleos con reserva para personas con discapacidad. Competencias funcionales. Eliminatoria. Porcentaje 60%. Competencias comportamentales. Clasificatoria. Peso porcentual 30%. Valoración de antecedentes. Clasificatoria 10%. Artículo 17. Pruebas escritas. Las especificaciones técnicas y la citación para la presentación de estas pruebas se encuentran definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. De conformidad con las especificaciones del acuerdo de este anexo, las fechas y horas de presentación de las pruebas escritas de que trata este artículo no se reprogramarán por causas de situaciones particulares, causas fortuitos o de fuerza mayor que presenten los particulares. Pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los aspirantes en una misma jornada, se debe garantizar los principios de igualdad frente a todos los participantes en este proceso de selección, de prevalencia del interés general sobre el particular, de economía y de celeridad, principios esenciales en un Estado social de derecho y particularmente en estos concursos de mérito. Esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su inscripción en el proceso de selección. Artículo 18. Publicación de resultados y reclamaciones de las pruebas escritas. La información sobre la publicación de los resultados y las reclamaciones
en estas pruebas deben ser consultadas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 19. Prueba de valoración de antecedentes. Solamente se aplicará a los aspirantes admitidos a los empleos especificados en el artículo 16 del presente acuerdo que hayan superado la prueba eliminatoria según las especificaciones técnicas definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. Para los aspirantes a los que se refiere el artículo 2.2.2.4.11 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, adicionado por el artículo 2 del Decreto 498 del 2020, que se inscriban a los mismos empleos de los niveles técnicos y asistencial en los que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 770 del 2005 y en los que desde entonces han permanecido la prueba de valoración de antecedentes, se va a realizar a partir de los requisitos que se exigen para estos empleos en el manual específico de funciones utilizado para el presente proceso de selección. Artículo 20. Publicación de resultados y reclamaciones en las pruebas de valoración de antecedentes. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones en esta prueba debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo presente del acuerdo. Artículo 21. Irregularidades en el proceso de selección. Por posibles fraudes, por copia o intento de copia, divulgación y o sustracción o intento de divulgación y o sustracción de materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación o intento de suplantación, ocurridas e identificadas antes, durante o después de la aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuesta o en desarrollo del proceso de los respectivos resultados de la CNSC y o la universidad o institución de educación superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantará la actuación administrativa correspondiente en los términos del capítulo 1 del título 3 de la parte primera del CPACA o de la norma que lo modifique o sustituya, de los cuales comunicarán por escrito en medio físico o encima a los interesados para que intervengan en las mismas. El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas presentadas por los aspirantes involucrados y por ende a su exclusión de este proceso de selección en cualquier momento de este, sin prejuicios de las demás acciones legales que haya lugar. Artículo 22. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas aplicadas en el proceso de selección. En virtud de los preceptos de los literales A y H del artículo 12 de la Ley 909/2004, el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, la CNSC de oficio o a peticiones de parte podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso de selección cuando se compruebe que hubo error. Artículo 23. Publicación de resultados consolidados de las pruebas aplicadas en el proceso de selección. Con los puntajes definidos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, la CNSC publicará en su sitio web, enlace SIMO, los respectivos resultados consolidados. Capítulo 6. Lista de elegibles. Artículo 24. Conformación y adopción de las listas de elegibles. De conformidad con la disposición del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 09 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 del 2019, la CNSC conformará y adoptará con estricto orden de mérito las listas de elegibles para promover las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados en SIMO, para cada una de las pruebas aplicadas debidamente ponderados. En los casos que procedan estas listas también deberán ser utilizadas para promover
vacantes definitivas de empleos iguales o equivalentes no convocadas que surjan con posterioridad a la convocatoria del presente proceso de selección en la misma entidad, en los términos de la normativa precitada del artículo 1 del decreto 498 del 2020, que modifica el artículo 2.2.5.3.2 del decreto 1083 del 2015, el acuerdo número 19 de mayo del 2024 y el acuerdo número 16 del 6 de junio de 2025 o de la norma que los modifique, adicione o sustituya. Parágrafo. El concepto de unificación de las listas de elegibles de que trata el artículo 15 del acuerdo número 19 del 16 de mayo del 2024 o de la norma que lo modifique o sustituya será aplicable en este proceso de selección según lo disponga de esa norma. Artículo 25. Publicación de las listas de elegibles. A partir de la fecha que disponga la CNSC, se publicarán oficialmente en este sitio web enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles los actos administrativos que conforman y adoptan las listas de elegibles de los empleos ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 26. Exclusiones de las listas de elegibles. En los términos del artículo 14 del Decreto Ley 760/2005, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de una lista de elegibles, la comisión de personal en la entidad para la cual se realiza el presente proceso de selección podrá solicitar a la CNSC exclusivamente a través del CIMO, módulo entidades en forma motivada, la exclusión de esta lista de la persona o personas que figuren en ella cuando hayan comprobado cualquiera de los hechos a los que se refiere el precipitado artículo de dicha norma. Las solicitudes de esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente acuerdo o por órgano diferente de la comisión personal de la entidad no serán tramitadas. Recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriores indicados, la CNSC iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760 del 2005, la que comunicará por escrito al aspirante interesado mediante una alerta en CIMO o al correo electrónico registrado en este aplicativo con su inscripción para que, si así lo considera, intervenga en la misma. De no encontrar ajustada a estos requisitos, será archivada o se abstendrá de iniciar la referida actuación administrativa, decisión que será comunicada a la comisión personal a través de CIMO o de el medio que disponga la CNSC. Iniciada la actuación administrativa correspondiente, que se tramitará y decidirá en los términos del Decreto Ley 760 del 2005, y en lo que éste no contemple, se aplicará lo dispuesto en el capítulo 1 del título 3 de la parte primera de la CPACA. Se comunicará por correo electrónico y o en el enlace CIMO a los interesados para que intervengan en la misma. Los actos administrativos, por medio de los cuales se resuelven las actuaciones de los que tratan los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 760 del 2005, serán notificados a través de correo electrónico y o enlace CIMO. Igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precipitada norma, en concordancia con el artículo 2.2.6.23 del Decreto 1083 del 2015, la exclusión de un aspirante de una lista de elegibles podrá proceder de oficio o de petición de parte cuando se compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y o en la ponderación y o sumatoria de estos puntajes. La exclusión de listas de elegibles, en caso de prosperar, procede sin prejuicio en las acciones de carácter disciplinario, penal o de otra índole que hubiera lugar. Artículo 27. Modificaciones de las listas de elegibles. Una vez ejecutada, las decisiones que resuelvan las exclusiones de listas de elegibles de las que trata el artículo 29 del presente acuerdo, tales listas podrán ser modificadas por la CNSC
de oficio o de petición de parte, al igual que en los casos que la misma comisión deba adicionarles una o más personas o reubicar otras cuando se comprueba que hubo un error. Estas listas también podrán ser modificadas por la CNSC de oficio a petición de parte o como producto de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones representadas y resueltas, adicionándolas con una o más personas o reubicándolas cuando compruebe que hubo error. Casos para los cuales se expedirá el respectivo acto administrativo modificado. También podrá ser modificada por la misma autoridad, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 y 16 del Decreto Ley 760 del 2005. Artículo 28. Firmeza de las listas de elegibles. La firmeza de las listas de elegibles se configura cuando el acto administrativo que la contiene goza de plenos efectos jurídicos para quienes la conforman, por lo que ésta puede ser completa o individual, y una vez producida la firmeza, la entidad para la cual se adelanta el concurso deberá proceder con el nombramiento y posesión en periodo de prueba de los elegibles en posición meritoria. Se considera firmeza completa cuando la lista de elegibles tiene plenos efectos jurídicos respecto de todas las disposiciones que la integran, y firmeza individual cuando tienen efectos jurídicos particulares con relación a aquellas elegibles sobre los cuales la CNSC no recibió solicitud de exclusión o habiéndose recibido la misma fue resuelta. Los elegibles cuya posición en la lista adquieren firmeza individual tienen derecho a ser nombrados en periodos de prueba en las vacantes convocadas o nuevas vacantes del mismo empleo o de empleos equivalentes, siempre que ocupen una posición meritoria. Parágrafo primero. En firme, las posiciones meritorias, la jefe de talento humano o quien haga sus veces en la entidad para la cual se conforma la lista de elegibles, deberá efectuar los trámites administrativos correspondientes para el nombramiento en periodo de prueba según lo dispuesto en el Decreto 1083 del 2015 y demás disposiciones que lo modifiquen o sustituyan según el caso. Lo anterior, una vez se realice el envío de las listas de elegibles, de que trata el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 del 2015. Parágrafo segundo. Para el caso de los empleos que cuenten con vacantes con diferentes ubicaciones geográficas en los que sea necesario realizar audiencia pública de la escogencia de vacantes, se entenderá enviada la lista de elegibles en firme por parte de la CNSC a la entidad para que proceda con el nombramiento una vez culmine la respectiva audiencia pública y se le remita el resultado de las mismas con la selección realizada por los elegibles dentro de los 3 días hábiles siguientes a la finalización de la referente audiencia. Así las cosas, el término contemplado para realizar el nombramiento en periodo de prueba deberá contabilizarse a partir del día hábil siguiente al envío de las listas de elegible en firme por parte de la CNSC conforme a los parámetros señalados posteriormente junto con el resultado de la respectiva audiencia pública de escogencia de vacante. Artículo 29. Desempate en las listas de elegibles. Cuando 2 o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de respectivas listas de elegibles, ocuparán la misma posición con condición de empatados. En estos casos, se determinará quién debe ser nombrado en periodo de prueba. La entidad deberá realizar conformidad con lo señalado en el artículo 18 del Acuerdo número 19 del 16 de mayo del 2024, modificado por el Acuerdo número 16 del 6 de junio del 2025, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios en su orden. Primero, con el aspirante que demuestre la calidad de víctima conforme a lo descrito en el artículo 33 de la Ley 2421 del 2024 o la norma que la aclare, modifique o sustituya.
Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo aclare, modifique o sustituya. Únicamente si corresponde una vacante no reservada para persona con discapacidad, los términos de la Ley 2418 del 2024. Tercero, con quien ostente derechos de carrera administrativa en cualquier entidad cuyo sistema de carrera sea administrado y vigilado por la CNSC. Cuarto, con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores en los términos señalados en el artículo 2, numeral 3 de la Ley 403 de 1997 o la norma que lo aclare, modifique o sustituya. Quinto, con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros de conciliación públicos o como asesores de los conciliadores en equidad en los términos previstos en el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1396 del 2010 o la norma que lo aclare, modifique o sustituya cuando el empleo establezca como requisito de formación académica el título profesional de derecho. Sexto, con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias funcionales. 7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en las pruebas de valoración de antecedentes. 8. Con quien haya obtenido mayor puntaje en las pruebas de competencias comportamentales. 9. Con los varones que hayan prestado servicio militar obligatorio cuando todos los empleados sean varones, en los términos previstos en el literal 1 del artículo 45 de la Ley 1861 del 2017, o la norma que lo aclare, modifique o sustituya, o con el aspirante que acredite haber culminado con éxito el servicio social para la paz de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 2227 de 2022, o la norma que lo aclare, modifique o sustituya. 10. De mantenerse el empate después de aplicarse los criterios anteriores, se resolverá mediante sorteo con citación previa de los interesados, dejando constancia del procedimiento. Parágrafo. Del proceso de desempate en la entidad adelante, deberá levantar un acta dejando la evidencia documental que soporte dicho trámite. Artículo 30. Audiencia pública para la escogencia de vacante en un empleo ofertado con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o sedes. En firme la respectiva lista de elegibles o la primera o primeras posiciones individuales en forma consecutiva, le corresponde a la entidad programar y realizar las audiencias públicas de escogencia de vacante para los empleos ofertados con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o sedes de conformidad con las disposiciones establecidas para estos fines en el acuerdo número 16 del 6 de junio del 2025 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. Artículo 31. Movilidad de las listas de elegibles. Es la reorganización de la posición que ocupan los elegibles en un listado de elegibles en firme como consecuencia de situaciones tales como no aceptar el nombramiento o no tomar posesiones dentro de los términos legales, ser excluido de las listas de elegibles con fundamento no señalado en el presente acuerdo, o se realice el uso para empleos equivalentes o cuando, habiéndose provisto efectivamente las vacantes ofertadas en el proceso de selección, se genere para el elegible alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 del 2004, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 12 del acuerdo número 19 del 16 de mayo del 2024. Todo lo anterior sin que esto represente para el efecto la expedición de un nuevo acto administrativo por parte de la CNSC. La posesión en un empleo de carácter temporal realizado con base en un listado elegible en firme no causa el retiro de esta. Artículo 32. Uso de las listas de elegibles. El uso de las listas de elegibles opera conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del acuerdo número 19 del
16 de mayo del 2024 o la norma que lo modifique, aclare o sustituya. Artículo 33. Vigencia de las listas de elegibles. La vigencia de las listas de elegibles es el periodo durante el cual esta lista tiene plenos efectos jurídicos para ser utilizados. Tratándose del Sistema General de Carrera, la lista de elegibles tendrá vigencia de 2 años contados a partir de la fecha en la que todas las disposiciones que lo componen adquieran firmeza. Durante la vigencia de la lista de elegibles se realizará su uso para la provisión de las vacantes para las cuales fue conformada y las vacantes definitivas que surjan en la entidad con posterioridad a la aprobación del respectivo proceso de selección, conforme a las directrices, instrucciones y lineamientos impartidos por la CNSC, atendiendo a la normativa aplicable según el sistema de carrera que se trate. Lo anterior, sin prejuicio de la posibilidad que les asiste a las entidades de realizar la OPEC del proceso de selección previo al inicio de la etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones. Parágrafo. Para la correcta aplicación de lo dispuesto en este acuerdo, se debe entender que la vigencia de una lista de elegibles se contará a partir de la fecha en la que la totalidad de las disposiciones que la conforman adquieren firmeza y hasta por el término de 2 años, o el que indique las normas aplicables según el sistema de carrera administrativa que se trate. Artículo 34. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación en el sitio web de la CNSC, en la CECIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 del 2004. Publíquese y cúmplase, dada en Bogotá, Distrito Capital, el 26 de diciembre del 2025.